Hola amigos de Contexto. Hoy volvemos con el tema de Irán, Estados Unidos y el conflicto en toda esta zona del Medio Oriente, que la verdad es que todavía tiene el mundo nervioso, a pesar de que todos los países han expresado que nadie quiere una guerra mundial, que a nadie le conviene, que Irán, a pesar de que no tiene un ejército como el de los Estados Unidos, sería la zona es estratégica. Hemos hablado de el problema que significa cerrar el tránsito de los buques petroleros en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Omán, en el Al-Basat, en el que queda del otro lado. De manera que el mundo está muy atento a esto. Los precios del petróleo subieron momentáneamente, pero se han mantenido más altos que antes de esto. Todo este conflicto, el último conflicto inició en diciembre pasado, y digo el último conflicto porque sabemos que Estados Unidos e Irán tienen problemas desde 1950, cuando se nacionalizó el petróleo iraquí, que en ese momento era de Reino Unido, y ahí comenzaron las empresas eran de las empresas. El petróleo era de ellos. Por eso, las empresas eran de Reino Unido, se nacionalizan, los iraníes la nacionalizan, y ahí el gobierno de Mossadegh, y ahí Mossadegh. Y ahí vienen todos estos, comienzan, vamos a decir, todos estos problemas, y es cuando sustituyen el gobierno de Mossadegh por el Shah de Irán, que es Reza Pahlavi, apoyado por los Estados Unidos. Cuando ya se tiene que ir el Shah de Irán por todos los atropellos que cometió en ese país, entonces el ayatollah Khomeini fue quien fue un opositor a Reza Pahlavi durante todos esos años y estuvo exiliado en Francia. Vuelve, y al el Shah irse a los Estados Unidos, eso provoca una reacción de ira contra los Estados Unidos, y ahí pues se va cosiendo todo este malestar entre Irán y los Estados Unidos, y recordamos la toma de la embajada por estudiantes iraníes que duró 2 años, entre 1979 y 1981. Pues ahí fue creciendo esta tensión. Ahora, recientemente, el gobierno de Irán declaró que sí fueron ellos, por un error humano, que derribaron el avión ucraniano que llevaba a bordo 178 personas que murieron, y esto ha pues otra vez exacerbado todos los ánimos. El gobierno de Canadá, Justin Trudeau, desde el primer momento dijo que que no había sido un accidente del avión, sino que había sido derribado por un misil iraní. Se ha comprobado que así es. El gobierno de Irán ha dicho que sí. Y esto, pues no se sabe qué va a pasar ahora. Eran 63 canadienses y 82 iraníes. Y también esto nos recuerda un poco el 1988, cuando los Estados Unidos también derribaron un avión iraní en aquel momento, y también dijeron que fue un error humano. De manera que hay un nuevo ingrediente con esto. Ya las tensiones estaban un poco más, vamos a decir, distendidas, y se ha vuelto a calentar el ambiente en este sentido. Para analizar este tema y ver las implicaciones geopolíticas, nos visita en este momento el periodista Oscar Guedes, quien es un experto en estos asuntos del Medio Oriente. Buenas, Oscar. Bienvenido. Buenos días, Julio. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, Oscar, ¿cómo afecta más bien este nuevo ingrediente al caldeado, vamos a decir, momento histórico que vivimos con el Medio Oriente y Occidente? A ver, este error, como lo ha calificado el propio gobierno iraní, al reconocer su implicación y su responsabilidad en el derribo del avión de Ukrainian Airlines, ha revivido una tensión que creíamos que iba a desaparecer después de la respuesta del lanzamiento de misiles iraníes a Estados Unidos, a la base militar de Estados Unidos en Irak, la de Al-Assad, y que la respuesta de Estados Unidos,
la respuesta de Donald Trump, pese a que muchos esperaban una respuesta airada y una serie de nuevas amenazas, la respuesta de Estados Unidos más bien fue distender, fue relajar las tensiones, fue bajar las tensiones, pero ahora este hecho, este acontecimiento le ha devuelto la presión a Irán, y le ha devuelto la presión en dos sentidos que no tenía antes, incluso en un sentido que el asesinato de Soleimani no generó, y es que le devuelve presión internacional porque ahora Canadá, ahora Ucrania y ahora Reino Unido también le están ejerciendo presión. ¿Y Reino Unido por qué? ¿Por qué Reino Unido? Bueno, porque siempre... ¿Por qué Reino Unido? Porque Reino Unido siempre está metiendo... involucrado, y además tiene 11 personas muertas también. Sí, hay 11 ingleses, 11 británicos fallecidos en ese accidente, pero vamos, 11 fallecidos no van a generar la respuesta que ha dado el primer ministro Boris Johnson, que está hablando de posible acción contra Teherán. Pero él dijo de posible acción de parte de Reino Unido. Se está hablando de eso. Se está hablando de eso en Reino Unido. Incluso. Porque antes él había dicho que había que evitar de todas maneras una guerra. Sí, porque el tema de la diferencia que surge tras el derribo de este avión, y es importante hacer la comparación. El asesinato de Qasem Soleimani, el general comandante de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní en Irak, victimizó a Irán. Demostró que Estados Unidos era capaz de cualquier cosa. Incluso se dice, y aunque no se ha probado firmemente, que él estaba en Irak buscando una mediación por solicitud propia de Estados Unidos para rebajar las tensiones con Irán, que no son de ahora. Es que Irak, desde que estallaron las protestas, más o menos a inicios de noviembre, mediados de noviembre, se polarizó mucho Irak. Sí, hubo protestas contra la presencia militar y contra la presencia diplomática de Irán en Irak, pero también hubo protestas contra la presencia militar y diplomática de Estados Unidos en Irak. Estaba muy polarizado. Está muy polarizada la sociedad sí. iraquí. Sí. Y el asesinato de Qasem Soleimani, si recordamos, llevó a que el propio gobierno iraquí pidiera la salida de las tropas estadounidenses. Entonces, ese hecho victimizó a Irán. Todos vimos las grandísimas manifestaciones de dolor por el asesinato de este general iraní a manos de Estados Unidos. El tema es que eso unificó a la sociedad iraní y acalló las voces de protesta. Yo siempre dije que me parecía un error de Estados Unidos asesinar a Soleimani porque se estaban viendo disidencias fuertes dentro de Irán en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Por la mala situación económica, la represión. Sobre todo la fuerte situación económica traída por las sanciones de Estados Unidos. Y la represión del gobierno también. Claro, el sistema iraní, que ya sabemos cómo es, de duro y de cerrado. Sí, se ha sufrido un importante desgaste, y la situación económica siempre genera desgaste político. Entonces, el hecho de que ahora se sepa que fue Irán el que derribó el avión ha reavivado esas protestas, que porcentualmente a nivel de población no tienen la gran importancia que podrían tener, por ejemplo, las de Chile o las de España o las de Irak. ¿No? Que fueron cientos. Sí, son cientos de miles de personas. Incluso las de Líbano tuvieron en algún momento también un pico. Estas protestas que estamos viendo en Irán ahora no tienen ese componente, no son la gran masa la que están manifestándose en las calles, pero ha reavivado un foco de tensión interna que además cuenta con el ojo observador desde la comunidad internacional, desde Occidente, para ser más precisos. Porque las que vimos en octubre y en noviembre, nadie les puso atención. Sí. 2 o 3 medios occidentales se hicieron eco, y mira que hubo muertes, y mira que hubo bancos que fueron quemados. Bancos. En ningún país del mundo, cuando tú ves bancos quemados, la opinión pública tiende a decir eso hay que condenarlo porque se está atacando al capital. Desde Occidente eso se vio como sin importancia. Ahora sí son importantes. Porque ahora tienes la excusa de que derribaste un avión y de que hay 82 víctimas de tu propio país, de que hay más de 60 canadienses, y que ahora esas protestas no las puedes reprimir como reprimiste las protestas
con sentido económico, que fueron las pasadas. Entonces Irán tiene una papa caliente, muy caliente en sus manos. Y también el hecho de que el avión haya sido ucraniano y Ucrania se encuentre en un papel tan difícil geopolíticamente hablando, ¿qué ingrediente puede aportar eso? No, pero yo no creo que eso tenga nada que ver. Ucrania es un estado desestructurado, es por casi eso un estado mismo, fallido. pero es un estado, Casi un estado fallido. Tiene un pedazo del país en manos de milicias prorrusas. Por eso es que me pregunto, la península de Crimea ¿tú no ves ahí algún que ellos puedan, entre los rusos y los norteamericanos, que los dos están relacionados? No. Pues yo creo que eso le coloca una papa caliente a Ucrania. A mí lo que me al gobierno de Zelensky. Lo que no se ha analizado mucho es el papel que ha jugado en esta crisis después de la muerte de general Soleimani, de Putin. Vladimir Putin es un jugador de ajedrez. Sí, señor. El más grande ahora mismo. Y en el sentido, diríamos, de estratega, en el mismo momento en que la tensión entre Irán y Estados Unidos iba montando por este asesinato, y antes de la respuesta de Irán, que lanzó una cantidad indeterminada de misiles a una base muy grande de los Estados Unidos en el norte de Irak, se aparece Putin en Damasco. Sí. Y en Turquía. Y lo de Turquía estaba un poco previsto, porque era la firma de ese nuevo gasoducto que va a sacar el gas ruso por el Mar Negro y por Turquía, el Turkish Stream, le dicen. Pero él se aparece sin aviso, sin que ningún medio lo supiera, sin anunciar, en Damasco, y se reúne con Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. El general Soleimani, cuando fue asesinado, el avión en el que él venía del Líbano, pero había estado en Damasco, porque uno de los soportes fundamentales del régimen sirio, aparte de Rusia, inclusive hay personas que comentan que Soleimani fue el arquitecto del apoyo ruso al régimen de Bashar al-Assad, y también a Hezbollah, que también ha sido un componente importantísimo, creado y además por Irán. Fue un gran impulsor de la lucha contra el Estado Islámico en Irak, tanto en Irak como en Siria. Por supuesto. Inclusive he leído algunas reseñas que hablan de que directamente el propio general Soleimani coordinó con Estados Unidos los bombardeos a las posiciones que tenía el Estado Islámico en Siria. Sí. Yo tengo entendido que sí. Yo no estaría tan seguro de esa coordinación directa con Estados Unidos, pero sin duda que su papel, la presencia su papel y su presencia en Irak y en Siria fueron determinantes. Las milicias de movilización popular, que fue determinante, que son milicias chiitas básicamente. De las que poco se habla. Poco se habla, pero son 80.000 hombres. Son 80.000 hombres y es que hay que recordar que en Irak la mayoría de la población es chiita. Casi 70%. Casi de 70% de chiismo. En Irak, como siempre, porque esto hay que reconocérselo al gobierno iraní y a la cultura iraní, la forma tan diplomática en que se manejaron en la relación con los chiitas y con los kurdos en Irak, dándole apoyo y soporte a las milicias kurdas sin fortalecer el independentismo kurdo. Porque fortalecer porque ellos lo tienen dentro. Claro, porque ellos también tienen kurdos y no quieren que sean independentistas. Entonces, o no quieren que se fortalezca su aspiración independentista. Entonces, pero indirectamente lo fortalece. Lo fortalece, pero no le da ese aire independentista que sí le estaba dando a Estados Unidos antes de dejarlos solos. Antes de sacarle la bandeja. Pero sí, la presencia de Soleimani y su soporte a estos grupos fue fundamental. Ahora, no es solo Soleimani, allí hay porque era él, claro, porque estaba allí, en representación de... Totalmente. Pero todos sabemos, por ejemplo, que el nuevo comandante de las fuerzas era el segundo de él. Era el segundo de él y no de 3 días.
y no a la forma en que manda un segundo aquí, que va el ministro y el viceministro ni se entera de dónde está el ministro, ¿no? Cuando digo aquí en América Latina. Sí. Estados Unidos, la República Islámica de Irán es un estado muy bien estructurado, sí, con una forma de gobierno compleja pero estructurada, y que lo que funciona tiene que funcionar, sobre todo en las fuerzas militares. Entonces, este segundo al mando seguramente va a continuar lo que estaba haciendo Soleimani, y probablemente lo haga con menos vistosidad, pero tal vez con la misma efectividad. Sí, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. La muerte del general iraní Qasem Soleimani dejó al mundo sorprendido y sin duda hablando de ello. Por eso te contamos con detalles cómo fue que se dio el ataque. La noche del jueves 2 de enero del 2020, Qasem Soleimani tomó un vuelo privado pero rutinario del aeropuerto de Damasco en Siria al de Bagdad en Irak. El avión aterrizó con normalidad el viernes en la madrugada. Al pie de la aeronave lo esperaban 2 autos. En uno de esos carros iba un conocido de Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, el líder de la alianza paramilitar iraquí, Fuerzas de la Movilización Popular. Los seguidores de ese movimiento fueron quienes tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos en Bagdad al final del año 2019. Esa toma de la embajada fue una respuesta del ataque estadounidense que dejó 25 milicianos muertos y que a su vez había sido una respuesta por la muerte de un contratista militar estadounidense unos días antes. Muhandis y Soleimani tenían que discutir lo que pasaba en Irak, tanto los últimos roces con Estados Unidos como las protestas internas de los iraquíes contra la presencia de los iraníes en su suelo. Ambos se subieron juntos en el primer auto. Sus guardaespaldas los seguían en un segundo vehículo. Al final de la pista salieron a un camino de servicio. Lo que ninguno se esperaba era que, desde antes, el viaje había sido filtrado a la inteligencia estadounidense. Además, un dron en Kunai Reaper estaba transmitiendo cada movimiento de ese momento al Pentágono y a la CIA. Los autos pasaron la valla perimetral que rodea el aeropuerto. Tras alejarse un poco, el dron disparó 2 misiles dándole al primer carro, que transportaba a Soleimani y Muhandis, retorciendo el metal y provocando un incendio. Se cree que Muhandis fue vaporizado. De Soleimani apareció una mano que se supone que es suya porque portaba un anillo característico que él usaba. Un tercer misil impactó poco después al segundo vehículo con los guardaespaldas. La orden del ataque fue dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bien, amigos, en esta compleja situación que vive la región de la antigua Mesopotamia y Persia, hay muchos factores que la gente no los considera porque la información los minimiza. Por ejemplo, ese señor que acompañaba en el mismo vehículo al general Soleimani, el general al-Muhandis, era el cabeza de las milicias de movilización popular de Irak, que han sido fundamentales en el crecimiento de la influencia chiita en la vida política militar de Irak, porque se parecen mucho, sí, una K y una N. Y en la incidencia de Irán, fíjese quién lo va a buscar. No lo va a buscar un diplomático de la embajada iraní, no. Lo va a buscar el jefe de las milicias de movilización popular, que a su vez están estrechamente ligadas a la lucha contra el Estado Islámico y, digamos, en cierto momento, en las protestas masivas que hubo en Irak, a la represión de esas protestas del mismo ciudadano chiíes. Sí. Porque eran protestas contra la precariedad, la falta de servicios. No eran unas protestas políticas. No estaban politizadas. No. Eso también tiene un efecto terrible dentro de Irak. Y como tú decías,
la gente ha dicho, bueno, le descabezaron a Irán la figura fundamental de su influencia en el Medio Oriente. Puede ser que el papel del general Soleimani fuera central, pero como tú mencionabas, el Estado iraní, que hoy en día tiene ya más de 40 años, fue en el 79 que cayó el Shah de Irán, lo que ellos llaman la Revolución Islámica y la República Islámica pasa los 40 años. Sí. Fue en va febrero, para 41 años ya. En febrero 15. Cumple 41 años. Cumple 41 años. Es un régimen muy estructurado, muy jerarquizado, muy profesionalizado. Es decir, estamos hablando de un país en el que se está trabajando en construir bomba atómica y que tiene un programa balístico, que es un programa de primer nivel. Es decir, no es cualquier país que pueda hacer eso. No es cualquier país el que se atreve a lanzar misiles contra una base de Estados Unidos. Supieran o no supieran que allí había soldados, porque las versiones en torno... muy confusa el resultado. Sí. Una foto presentó una entidad norteamericana, que fue una foto de satélite, donde se ven impactos. Unos hangares dañados. Trump dijo que no había pasado nada, y ahí bajó la tensión. Sí. Pero hay varios hangares destruidos. Pero además, lo que decías de la importancia del Estado iraní, ¿qué país del mundo en los últimos 30, 40 años ha respondido al asesinato de un oficial con un lanzamiento de misiles contra intereses de Estados Unidos fuera de sus fronteras? Afganistán no lo hizo en el 2001. No, ¿qué pasa? Irak no lo hizo ni en el 2003 ni en la primera guerra del Golfo, aunque lanzó unos Patriots sobre Israel en aquel momento que se sabía que no le iban a dar a nada, porque Irak era un estado muy desgastado después de la guerra de los 8 años contra Irán, y porque además se está utilizando un sistema de armas estadounidense para atacar bases estadounidenses. Los Scuds. Eran Scuds, pero eran un sistema estadounidense como quiera. O sea, porque los Patriots son tierra-aire, tienes razón. Los Scuds, que es un sistema que se sabía que Israel iba a repeler porque son el mismo sistema de armas que ellos utilizan. O sea, no era ninguna respuesta. Ningún país se ha atrevido en tiempos recientes... Libia. Ni Libia tampoco lo hizo, ni cuando fue atacado durante los años 80 y 70, ni ahora, ni en el 2011. Ni Ucrania tampoco lo hizo, ni lo hizo tampoco, porque ni Vietnam, que respondió a una guerra interna. Bueno, fue una guerra de guerrillas. Fue una guerra de guerrillas. O sea, ningún país del mundo, y es lo que quiero destacar, le ha dado una respuesta militar seria, aunque no contundente, porque... de hecho, yo no apostaba a la respuesta militar de Irán. Si usted busca entrevistas, si usted busca Oscar Guedes en días recientes, hasta un artículo publiqué, yo no apostaba a una respuesta militar de Irán. La respuesta militar de Irán fue una respuesta simbólica, que fue dirigida a su vecindario, a sus países vecinos, como diciéndoles, sigan albergando bases de Estados Unidos, y esta va a ser nuestra respuesta. De hecho, el Parlamento de Irak... aprobó una resolución para que salgan todas las fuerzas militares extranjeras de Irak después de esto. Y todos los países de la región, en su momento, tras el asesinato de Soleimani, tomaron medidas precautorias pidiéndole a Estados Unidos minimizar su acción en la región. Quizás por eso fue que hizo eso Trump, que bajó tensión, dijo, ahí no ha pasado nada, si ellos siguen así... No, así se va a quedar. Porque iba a quedarse con menos aliados de los que tenía antes del hecho, y ese es eso es lo que un país no quiere tener, perder aliados. Eso es lo que nadie quiere como respuesta. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, si Estados Unidos decidía responder desde Emiratos Árabes Unidos? Bueno, Irán iba a lanzar misiles contra Emiratos Árabes Unidos. Del alto mando iraní que dijo, si me responden de este ataque, cuenten con que Dubái y esta ciudad al norte de Israel, ¿cómo se llama? La segunda, que está al norte de Israel, al norte de Tel Aviv. También en Israel. ¿En Israel? Sí, No, pues Dubái es en los Emiratos, claro. Que lo iban a borrar del mapa.
Y nadie quiere eso para su país. Nadie. Yo creo, por eso me extrañó que los mismos israelitas han sido muy precavidos con eso. Después del asesinato de Soleimani, la respuesta de Benjamín Netanyahu. Por eso me extrañó que tú dijiste que en Reino Unido, Boris Johnson, que también es súper volado, amenazara como de pero eso es ahora. Sí, después de lo del... Después del asesinato, después del derribo del avión. Todavía hoy lunes que estamos grabando este programa, todavía ni siquiera yo he visto... Haifa. Haifa, yo te dije Haifa. No, tú no dijiste. Yo sí te lo dije. Bueno, pues yo no lo dije. Sí. Todavía hoy en día, hoy lunes, no hay ningún presidente o primer ministro, autoridades se han proclamado en querer provocar lo que es una acción de guerra. Ahora bien, esta matanza, no hay otra manera de llamarlo, del general Soleimani, tiene también otras consecuencias. Era un líder religioso, esto es muy importante. ¿Quién, Soleimani? Sí. Soleimani era un líder religioso, Julio. No, pero tenía seguidores de su religión. Tú sabes que ahí... En Irán es una teocracia. Claro, todo el mundo tiene que a ser eso voy. religioso. Entonces, al ser un líder también religioso, tenía muchísimos seguidores que pueden tomar represalias incluso por sus propias manos, y esto puede crear actos de terrorismo en el mundo entero. Sí, eso pudiera pasar, eso es peligroso. Porque, como yo te decía, el Estado iraní, y tú conoces más de eso que yo, es un Estado muy estructurado. En Irán no hay fuerzas incontrolables que actúen por su cuenta. Allí nadie actúa por habla libre. Dentro del aparato militar, tope, que es el Quds. O sea, ¿ustedes no creen que pueda haber, vamos a decir, intentos de terrorismo por parte de religiosos, vamos a decir, que son muy efervescentes, incluso fuera de Irán? Es que, a ver, la red de aliados que tiene Irán en la región, Hezbollah, la Fuerza de Movilización iraquí, los hutíes en Yemen y otras organizaciones con menos relevancia mediática, ellos sí actúan más o menos por cuenta propia, más o menos. Eso sí. Pero siempre atendiendo a intereses más o menos comunicados y mancomunados. Siempre atendiendo un interés de contener la presencia estadounidense o saudí. No, Hezbollah tiene su agenda. Bueno, israelí, por supuesto. No la de Irán. No la de Irán. Es el partido más grande del Parlamento libanés. Claro, y siempre se asegura buena parte del control del gobierno libanés. Pero Hezbollah fue creada por Irán. No. Yo pensaba que es una organización propia por Irán. Con los chiitas. Hezbollah existe desde los años 70 como reacción a una de las invasiones. Hezbollah es libanés. Sí, yo sé que es libanés chiita, que cuando se tomó mucha fuerza, cuando el Shah salió del poder... No, que tiene que ver el Shah con el Líbano. Que como reacción... Lo que recibe es el respuesto. Una vez instaurada y creada la República Islámica, exacto, recibe en muchísimo Irán, apoyo. recibe un poco más de respaldo, recibe más respaldo de hecho y apoyo, que se sabe que el Shah... Ahí no fue que tomó fuerza a partir de 1979 el movimiento de Hezbollah. Es que lo que ha tomado fuerza a partir de 1979 son las voces críticas contra Irán desde Occidente. El régimen del Shah, Reza Pahlavi, era tan o más criminal como cualquier régimen dictatorial del mundo. Peor que el de Arabia Saudita. Igual o peor que el de Arabia Saudita, que el pinochetismo o que cualquier otro régimen asesino que hayamos visto en el mundo. Pero de ese no se hablaba. Porque, como ocurría con Somoza en Nicaragua, pues era un aliado de Estados Unidos y de él no se habla mal. Pero, y como pasa hoy en día con las autoridades saudíes, con el régimen saudí, es un régimen asesino. Bueno, ya vimos el caso del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado y descuartizado y su cuerpo desaparecido en territorio consular en un país extranjero. Sí, en Turquía. O sea, una cosa, y de eso ya eso pasó. Ya de eso tú lo que dices es que Hezbollah cobra más visibilidad
una vez que ya es apoyado por el régimen iraní, por el gobierno iraní. Y correcto. Nosotros en Occidente tenemos más noticias, Noticias de eso. Sí, pero claro. que siempre estuvo activo, siempre vamos a decir, en el siempre ha Líbano. estado allí. Mira, Porque Hezbollah es la representación De los chiitas. de los chiíes libaneses, que es el 41% del total de la población del Líbano. Hezbollah es el único grupo político-militar del Líbano que no se desbandó después de los acuerdos de finalizar la guerra civil en el Líbano, los acuerdos de Taif, los llamados acuerdos de Taif. Además de eso, no solamente es un partido político o una milicia, es una red social, porque tiene escuela, tiene dispensario médico, es una forma de vida. Por eso la comunidad chií en el Líbano se identifica casi totalmente con Hezbollah. Hezbollah recibe el apoyo de Irán como un aliado regional, porque es que los chiitas son el 15% de los musulmanes en el mundo. Ese es el tema. Una ínfima minoría. Están obligados a ser solidarios entre sí. Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son chiitas? Los de los Houthis en Yemen, Hezbollah en el Líbano, ¿cómo se llama la secta de los al-Assad? Claro, los alawitas. Alawitas, que son chiitas. Que son chiitas. Son una pequeña minoría en Siria, pero controlan el poder. Pero fíjate que los chiitas siempre son más guerreros que los sunitas. No. ¿Tú crees? Pero el Estado Islámico es sunita, el Talibán es sunita. Claro, son sunitas. Es verdad. Que practicantes del takfirismo, Arabia además. Saudita, Pero el Estado Islámico, ellos no tienen, dentro de los sunitas, no son un grupo específico. Los wahabistas. Exacto. Son los wahabíes apoyados por Arabia Saudita. Claro, los wahabíes, pero porque específicamente el wahabismo nace en Arabia Saudita. Nace. Y son practicantes del O sea que los del wahabistas son los que takfirismo. son realmente más radicales, no los sunitas. Los completos. radicalismos han surgido y han tenido más fuerza dentro del sunismo que dentro del chiismo. Eso hay que No, el chiismo no hay reconocerlo. wahabismo. No, pero el radicalismo. Digo, pero dentro del sunismo, Sí, el mucho más radical de los wahabismo. sunitas. Lo que se Sí. conoce como el yihadismo en Occidente o el terrorismo islámico es básicamente sunita. Es sunita. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Volvemos. Estas tensiones entre Estados Unidos e Irán en estos días derivaron en el ataque a cargo de Teherán de las bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Irak. A pesar de que Washington evitó una respuesta militar, estos sucesos tuvieron consecuencias en la política interna y externa de los Estados Unidos. Así, Irak exigió que la nación norteamericana retirara sus tropas del país. Nicolás Sánchez O'Donovan tiene la crónica. Irán había prometido venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani y el martes la materializó atacando dos bases utilizadas por Estados Unidos en Irak. Concretamente, lanzó un total de 22 misiles contra las bases de Al-Assad y Erbil. A las pocas horas, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, confirmaba el ataque calificándolo de defensa propia. Mientras, en Washington, el presidente Donald Trump se reunía con sus asesores en la Casa Blanca. Fueron horas de tensión e incertidumbre a la espera de saber qué tipo de respuesta tendría Estados Unidos, con Teherán dejando claro que cualquier agresión sería contestada. Una contraofensiva militar por parte de Washington tendría consecuencias imprevisibles. Sin embargo, Trump se limitó a tuitear que estaban evaluando los daños y que todo estaba bien. Ya el miércoles, el mandatario se dirigía a la nación desde la Casa Blanca, no para anunciar una respuesta militar inmediata, sino nuevas sanciones económicas. Además, el presidente confirmó que ningún estadounidense sufrió heridas durante los ataques. Y mientras continuamos analizando las opciones para responder a la agresión de Irán, Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas adicionales al régimen iraní.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo justificó el asesinato de Soleimani, asegurando que Irán planeaba ataques contra intereses estadounidenses. Teníamos información concreta sobre una amenaza inminente, y estas amenazas incluían ataques contra embajadas de Estados Unidos. Punto final. Desde Teherán, el presidente Hassan Rouhani dejaba claro que la venganza a largo plazo es expulsar a Estados Unidos de la región. Le cortaron las manos a nuestro querido Qasem Soleimani. Y ustedes vieron su venerada mano cerca de su cuerpo en videos e imágenes. La venganza por eso es forzar a Estados Unidos a salir de esta región. La verdadera venganza y la respuesta final de las naciones regionales será cuando Estados Unidos sea expulsado de esta región y su mano de agresión sea cortada para siempre. El primer país de la región en pedir precisamente la salida de tropas estadounidenses de su territorio fue Irak, pero Washington no contempla de momento la retirada de los más de 5.000 militares que tiene desplegados en ese país. Mientras, a nivel interno, crecen las críticas contra las acciones de la administración Trump y se denuncian contradicciones y falta de transparencia. Además, la Cámara de Representantes votó a favor de una resolución que restringe la capacidad del presidente para emprender acciones militares contra Irán. En redes sociales se justifica el ataque contra Soleimani. Por ejemplo, este tuit promocionado en la cuenta en ruso del Departamento de Estado habla de hipocresía, mientras se le califica a Soleimani de terrorista. Algunos medios, como la revista Time, dan incluso recomendaciones sobre cómo abordar el tema de Irán con los hijos. Sin embargo, la escalada de tensión deja claro que esto no es un juego de niños. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT. Bien, amigos, ahí vemos cómo esta situación generada por el asesinato del general Soleimani y también del general al-Mohandis, que se menciona poco, sí, ha revoloteado más de lo que estaba ya la situación en el Medio Oriente, en esa zona del Medio Oriente. Que hay otros hechos que no se han destacado tanto. Por ejemplo, Turquía ha enviado tropas a Libia. A Libia, muy lejos de su territorio. Se habla poco de eso. Allí hay otro foco de tensión en la región. En Libia hay una situación de colapso absoluto. Ese estado sí está fallido. Desde el asesinato de Muammar al-Gaddafi, Libia... Lo que pasó con Irak también. Sí, lo mismo. Sí. Aunque lo de Irak ha sido menos grave que lo de Libia. La destrucción del Estado como tal, digo, la desinstitucionalización de un Estado. Sí. Irak lo han convertido en un gallinero loco, o sea, a Libia. Libia, señor, en Libia hay esclavitud en estos momentos. Es un desastre para ser el país que tenía el mejor estatus de vida de todo. O sea, hay esclavitud de las personas que están ahora mismo de esclavas, ¿tú dices? Sí. Wow. Sí, tráfico de armas. Tráfico de armas, de drogas, de personas, de todo. Todo esto gracias al asesinato de Muammar al-Gaddafi. Una cosa increíble. Y si entonces, yo pienso que quizás como colofón es importante mencionar que nosotros aquí en este país y en Occidente y en América Latina somos nada más consumidores de noticias que están pasadas por miles de tamices. De sedazos. Y de sedazos. Es decir, realmente lo que está en el trasfondo de toda esta situación, porque uno dice, bueno, Trump, él dice que estaban planeando, y Pompeo, estaban planeando atentados. Sí, porque se supone que ese fue por eso lo matan. Pero ¿cómo un país puede justificar el asesinato de no es de cualquiera, es del segundo hombre quizás del Estado, o el tercero? Dentro del Estado iraní es difícil saber quién es el segundo o el tercero. Pero el nivel de incidencia con el ayatollah... En la fuerza militar iraní sí tenía una gran...
En la fuerza revolucionaria, en lo que es la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, sí tenía una gran preponderancia porque las fuerzas Quds manejan todo lo que es la red de solidaridad externa, solidaridad extranjera. Y no son muchos, no son muchos. Eso es mucho para la Guardia Revolucionaria. Son como 7.000 personas. Claro, porque el resto... Son especialistas. Exacto, porque es una fuerza especializada en relación con el exterior. Son gente que te hablan 2, 3, 4, 5 idiomas, que te hablan árabe sirio, árabe iraquí, árabe libio, te hablan el árabe en casi todas sus variantes y que tienen una gran comunicación con los movimientos de apoyo a Irán en el extranjero, como Hezbollah y los Sin embargo, en Afganistán no han tenido incidencia. Ninguna. Y hacen frontera. A pesar de que vemos noticias, creo que fue BBC que vinculó a Soleimani con el Talibán. Señor, es una aberración. Es una barbaridad. Eso es una aberración. Eso me recuerda a cuando matan a un delincuente en la policía y lo acusan de un caso de violación hace 25 años y él tenía 17. Sí. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza vincular a la Guardia Revolucionaria de Irán y al Estado de Irán con el Talibán. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque ellos son enemigos. O con el ISIS. O con el Estado Islámico, porque son enemigos naturales. Sí. Para quienes nos miran y nos escuchen y no conozcan de pronto a qué nos referimos a que son enemigos naturales, es que el Talibán y el Estado Islámico provienen de la secta wahabí del Islam sunita. Y esa secta no reconoce a los chiitas como fieles, porque practican el takfirismo. Para ellos hay musulmanes que no son musulmanes, que son falsos musulmanes. Y entre esos que según ellos son falsos musulmanes están los chiitas y el Estado iraní es chiita. Y la población iraní en más de un 90% es chiita. La fuerza Quds viene siendo, guardando las diferencias, el equivalente a lo que es el Mossad en Israel. Porque es el que actúa afuera. Sí, es verdad. Sí, pero el Mossad es de inteligencia. El Quds tiene una tendencia, tiene un área de inteligencia también. Es que en Irán, en el Estado iraní todo es más complejo. Por ejemplo, si vemos la distribución de los poderes políticos en Irán, vamos a ver al líder supremo de la revolución, que es el Ayatollah Ali Khamenei, pero contrario a que pudiéramos pensar de que debajo viene el presidente, el Parlamento, la justicia, el Consejo de Guardianes, el Consejo de Discernimiento, que es un ente creado para resolver las diferencias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero todo está centralizado en la persona de Khamenei. Porque Khamenei es el jefe de Estado, es el equivalente al rey de España o a la reina de Inglaterra. Pero debajo de su poder hay un montón de otras organizaciones que se entrelazan. No tiene, digamos, función ejecutiva casi. Khamenei. No, porque para eso hay un jefe de gobierno que es el presidente. Claro. Pero es un jefe de Estado. O sea, cualquier acción militar tiene que pasar por su sedazo, tiene que pasar por sus decisiones. Es el jefe. O sea, que no es representativo simplemente, es ejecutivo también. Es ejecutivo también. Además es el jefe, el líder y guía espiritual de la nación. O sea, que la iglesia chiita iraní también responde a su mandato, o sea, declara fatuas y todo esto. El centro de su poder no es solamente Teherán, también es la ciudad sagrada de Qom. Hablábamos fuera en el intermedio de cómo estas decisiones religiosas responden a decisiones políticas y económicas y a proteger ciertas cosas. Vamos a decir, se canalizan por el lado religioso por la emotividad que provoca en la población. Es que la religión en Medio Oriente es una realidad, ¿sí? Y pretender que se tomen decisiones políticas, económicas o sociales sin contar con ella es imposible. La población es religiosa, los líderes políticos son religiosos y son líderes religiosos. Todos vemos a Hassan Rouhani vestido como religioso, pero Khatami también vestía como religioso, es religioso. Rafsanjani, que fue presidente por allá en los 80, también fue religioso, que en paz descanse, ha muerto Rafsanjani hace un par de años. El mismo Mahmoud Ahmadinejad,
que vestía civil, no vestía como religioso, también es un hombre muy seguidor del Islam. De hecho, no olvidemos las palabras más célebres que, por lo menos para Occidente, que ha dicho Ahmadinejad, las dijo en Caracas cuando la muerte de Hugo Chávez. Él dijo: Chávez volverá. Y esas son palabras que solo están reservadas a los principales profetas del chiismo y del Islam. Entonces, esas palabras tuvieron mucha repercusión en Irán. O sea, se vio como tal vez un exceso del ahora expresidente Ahmadinejad el haber dicho aquello en Caracas. Todos en la República Islámica de Irán, como es un estado teocrático, todos los líderes tienen vinculación religiosa. Si no tiene vinculación religiosa, no va a alcanzar posiciones, porque además existen consejos y existen órganos para eso, para decidir quién está en capacidad profesional, ética, moral y cultural de aspirar a posiciones de poder. Cuando Reza Pahlavi también era un estado teocrático. No. ¿O era laico? No, era laico. Era laico. Era laico. Sí. Pero el laicismo malentendido, el laicismo entendido desde que hay que exterminar a los religiosos, porque los religiosos se oponían a él. Sí, y entonces había un conflicto tan grande que... Porque también hay que contar algo, el nacionalismo iraní es muy fuerte, es uno de los estados, es un estado muy nacionalista. Y el régimen de Reza Pahlavi era mal visto por su entreguismo hacia Estados Unidos. Sí. Señores, se nos acabó el tiempo. Interesante tema, un tema, bueno, que estos conflictos tienen muchos años y ojalá terminaran, pero hasta ahora se mantienen en el mapa mundial. Gracias a Oscar Guedes por acompañarnos en estas entregas y con ustedes será hasta mañana.